A continuación vamos a ver las últimas instrucciones que nos quedan. Y estas instrucciones son las de salto y comparación. Entonces empezamos con las instrucciones de salto condicional y de comparación. En este caso nosotros hablamos de instrucciones de salto condicional. ¿Por qué de salto condicional? Porque van a estar condicionadas a algo para que salte. Y ya vamos a ver qué significa saltar. Entonces, primero vamos a ver las instrucciones de salto y de comparación pueden ser de tipo R, como es el caso del SLT y el SLTU. Y luego tenemos que las de salto y las de comparación inmediata son de tipo I. Entonces, nuevamente tenemos instrucciones de tipo I y de tipo R. Vamos a ver que nos va a resultar súper importante más adelante cuando pasemos de este código que está hecho en mnemotécnicos allá lenguaje de máquina a unos y ceros, conocer este valor inmediato, cómo se procesa este valor inmediato. Más adelante vamos a hablar de él. Ahora, tenemos también los saltos incondicionales. Los saltos incondicionales son instrucciones que no van a necesitar una condición para saltar, sino que el salto siempre se va a hacer. Entonces, en este caso, de tipo R tenemos el JR y de tipo J es la primera vez que tenemos instrucciones de tipo J, de tipo salto, el J y el JAL. Vamos a ver nuevamente más adelante cómo funciona esto, cómo se toman estos 26 bits que están aquí y cómo se procesa. Muy bien. Cuando hablamos de saltos, tenemos que hablar de un registro especial súper importante. Cuando hablamos del procesador, dijimos que el procesador tiene registros de propósito general, estos 32 registros con los que normalmente vamos a trabajar. Estos 32 registros tienen un ancho de una palabra o de 32 bits y normalmente nosotros los vamos a modificar con las instrucciones que ya hemos visto: load, sumas aritméticas, lógicas, desplazamientos. Con esas instrucciones vamos a modificar el contenido de estos registros. Ahora bien, ¿qué pasa con los registros especiales? Hasta el momento nada más les dije que existían, pero no nos hemos referido a ellos. Ahora me voy a referir a uno de ellos, al PC, el contador de programa. Este es uno de los registros más importantes. ¿Para qué sirve? Pues el contador de programa contiene la dirección en memoria de la instrucción que se está ejecutando. Cuando nosotros vimos la máquina de von Neumann y hablamos de que tenía que tener una computadora según los principios de von Neumann, dijimos que una de las cosas que tenía que tener era una memoria. Y en esa memoria va a haber datos y van a haber instrucciones. Y cuando hablamos de la diferencia entre von Neumann y Harvard, dijimos que en Harvard tenemos dos memorias, una de datos y una de instrucciones. Entonces, en este caso, en esta memoria que nosotros tenemos aquí dibujada, que la tenemos dibujada como un array de 4 gigabytes de 2 a la 32 posiciones, ese array que tenemos ahí definido, pues justamente en ese array están los datos, que es como hasta ahora hemos tratado la información que está ahí. Justamente cuando vimos las operaciones load word, store word, pues hablábamos de que leemos datos de memoria, guardamos datos en la memoria. Pero justamente ¿dónde está el programa? Pues el programa también está en esa memoria. Y la computadora va a ir leyendo posiciones de memoria, palabras, que esas palabras van a representar justamente el programa. Entonces, ¿cómo hace el procesador para saber
en qué dirección de memoria leer, qué poner en el bus de direcciones, qué poner aquí, qué vamos a leer. Pues justamente en el bus de direcciones se va a poner el valor que está almacenado en el PC. Este valor que está en el PC es el que se va a poner en el bus de direcciones para en esta memoria de 4 gigas que tenemos aquí direccionar una palabra cualquiera. Acuérdense que una palabra va a estar formada por 4 bytes. Agarrar esto, llevarlo al bus de datos, que el procesador lo lea y lo interprete como una instrucción. Y eso se va a hacer automáticamente. El PC es el que va a decir en qué parte de la memoria, en cuál dirección de memoria está el código, está la instrucción que nosotros vamos a querer leer. Y el PC va a apuntar a la instrucción que se está ejecutando. Ahora, si nosotros tenemos un programa secuencial, si nosotros estamos accediendo, por ejemplo, esta palabra que está aquí marcada en rojo y que está en la dirección 1, 2, ¿dónde va a estar la siguiente instrucción? Si el programa es secuencial, no tiene saltos, la siguiente instrucción va a estar en PC más 4, es decir, la siguiente palabra. Entonces, normalmente los programas tienen un montón de partes secuenciales y básicamente lo que se hace es incrementar cada vez en 4 el PC para ir a leer la siguiente instrucción. ¿Ok? Justamente lo que hace muy potente una computadora es poder tomar decisiones. Si el código fuera enteramente secuencial, pues justamente podríamos hacer cálculos y con las instrucciones que hemos visto antes, pues que tenemos operaciones lógico, aritméticas, leer de memoria, guardar en memoria y a partir de eso pues podemos tener una calculadora, vamos a hacer una calculadora, pero no podemos hacer un programa medianamente inteligente. ¿Por qué? Porque no hemos visto instrucciones para tomar decisiones. Y las instrucciones para tomar decisiones, pues básicamente van a basarse en saltos condicionales. El primer salto que vamos a ver es el BQ. Salte si es igual. Entonces, esta instrucción que hace, esta instrucción va a recibir 2 registros, RS y RT, y los va a comparar. Va a preguntar, ¿estos registros son iguales? Si son diferentes, el nombre de la instrucción lo dice, salte si son iguales. Entonces, si son diferentes, no va a saltar. ¿Qué va a hacer? Pues va a ejecutar simplemente la siguiente instrucción, la que está en PC más 4, la que sigue normalmente de forma secuencial. Si RS y RT son iguales, entonces la instrucción va a saltar. ¿Qué significa saltar? Significa que va a ir a otra parte del programa. No va a ser PC más 4, sino que va a ser PC más 4 más el valor inmediato que le dimos por 4. Entonces, nuevamente, este valor inmediato es un número de 16 bits en complemento a 2, es decir, voy a poder saltar instrucciones hacia adelante o instrucciones hacia atrás, devolverme. Y dado que lo multiplico por 4, voy a poder saltar dentro de un espacio de 128 kilobytes hacia adelante o hacia atrás. ¿Okay? Eso es importante notarlo. Nuevamente, el salto, pues básicamente se va a calcular como PC más 4 más el valor inmediato por 4. Y esto es súper importante. De momento,
nosotros esto lo vamos a hacer con etiquetas, no lo vamos a poner con números, pero cuando hagamos la traducción de esas etiquetas a unos y ceros, sí que va a ser importante conocer esa fórmula. Así como tenemos el salte si es igual, tenemos el salte si no son iguales. ¿Okay? El BNE, en lugar de BEQ, BNE. Nuevamente, BNE va a tomar el RS y el RT y los va a comparar. Si son iguales, no va a saltar. Entonces, si son iguales, ejecuta la siguiente instrucción que sigue después del BNE, que esa siguiente instrucción pues simplemente va a estar en PC+4. La siguiente. Si son diferentes, RS y RT, sí va a saltar, porque ese es el nombre de la instrucción. Salte si no son iguales. ¿Y cómo se hace el salto? Pues igual que el caso anterior, PC+4 más el valor inmediato por 4. Nuevamente, este valor inmediato es un número de 16 bits con signo. Por lo tanto, vamos a poder saltar 128 kilobytes para adelante, 128 kilobytes hacia atrás. Okay. Ahora que tenemos esos saltos, el BNE y el BEQ, pues justamente podemos pensar en los condicionales de alto nivel, el if, el else, que son estos condicionales que les decía que sirven para tomar decisiones, para decidir si una sección de código se ejecuta o no. Entonces, ¿cómo podría yo traducir a ensamblador estos condicionales de alto nivel? Si if A igual a B, se ejecuta el código que hay aquí. Si no, se ejecuta el código que está aquí. Vamos a suponer que A está mapeado en S0 y que B está mapeado en S1. Vamos a suponer esas dos cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo quiero ejecutar el else, quiero saltar de aquí a aquí si A es diferente de B. Si son iguales, yo quiero ejecutar el if. Si A y B son iguales, yo quiero ejecutar el if. Es decir, quiero ejecutar la siguiente instrucción después del if, que viene de forma secuencial, la que está aquí. Entonces, quiero saltar al else si son diferentes. Entonces, justamente lo que hago es eso. Digo, pregunto, si son diferentes, ¿quién? A y B, salte al else. Si son diferentes, entonces vamos a saltar al else. Si son iguales, vamos a ejecutar el if. No saltamos, ejecutamos la instrucción que viene después del BNE de forma secuencial. Ok. Con eso ya casi tenemos el if. ¿Qué nos faltaría a nosotros para poder tener el if? Vamos a ver. En un código normal, ¿qué pasa? Pues se va a ejecutar el if, se ejecuta el if, todas las instrucciones que vienen del if, se acaba las instrucciones del if y vamos a ir a las instrucciones que vengan aquí abajo. ¿Ok? No vamos a ejecutar el else, ejecutamos o el if o el else. Y justamente aquí tenemos lo mismo que teníamos. Si son diferentes S0 y S1, vamos a saltar al else. Pura vida. Pero si son iguales, vamos a ejecutar el código del if. Y ejecutamos el código del if y se nos acabó el if. ¿Y ahora qué pasa? Pues que empezamos a ejecutar el código del else. ¿Por qué? Porque el código es secuencial. Y por aquí no tenemos nada que nos diga, no vamos a ejecutar el código del else. Vamos a saltar aquí abajo donde acaba el else y vamos a empezar a ejecutar aquí código. No tenemos nada que nos diga cómo podemos hacer esto. ¿Cómo podemos saltar cuando acabamos de ejecutar el código del else al final del código del else para no ejecutarlo?
Pues aquí es donde vienen las instrucciones de salto, los jumps, no los branches, sino los jumps. Y los jumps, a diferencia de los branch, son saltos incondicionales. Los branch pues están condicionados a saltar en el caso del BEQ si los dos registros son iguales, en el caso del BNE si son diferentes. El jump no está condicionado a nada. Siempre va a saltar sin evaluar nada, sin evaluar ninguna condición. Entonces, ¿qué habíamos dicho de la instrucción jump? Habíamos dicho que sigue un formato tipo J y el formato de instrucción tipo J tenía un opcode que es de 6 bits y luego nosotros teníamos 26 bits más para dar una dirección. ¿Ok? Nuevamente, las instrucciones en MIPS son de 32 bits. Si nosotros de esos 32 bits utilizamos 6 bits para el opcode, es decir, para determinar de qué instrucción se trata, nos quedan 26 bits para guardar una dirección. Pero ¿qué pasa con el bus de direcciones? Que el bus de direcciones y todas las direcciones en MIPS no son de 26 bits, son de 32 bits. Y nosotros a esos 32 bits únicamente podemos almacenar 26. ¿Qué podemos hacer? Pues justamente vamos a ver cómo se procesan esos 26 bits de esa dirección que damos en una instrucción de tipo J. Pues en el caso de una instrucción de tipo J vamos a tomar ese desplazamiento que nosotros damos, esos 26 bits, y los vamos a multiplicar por 4. ¿Qué sería multiplicar por 4? Acabamos de ver en el tema tras anterior, vimos el SRL y vimos que si desplazamos 2 veces hacia la izquierda, el SLL multiplicamos por 4. ¿Qué sería entonces desplazar estos 26 bits 2 veces a la izquierda para multiplicar por 4? Pues simplemente agarrar estos 26 bits y agregarles 2 ceros. Les agregamos 2 ceros y ya tenemos 28 bits. ¿Okay? Todavía nos faltan 4 bits para completar la dirección de 32 bits, que es a donde vamos a saltar. Pues para completar esos 32 bits se va a tomar los 4 bits más significativos del PC, es decir, PC31, PC30, 29 y 28. Los 4 bits más significativos del PC más esos 28 bits que tenemos del desplazamiento por 4 nos van a dar nuestra dirección de 32 bits y así es como se calcula el salto. Muy bien. Dicho esto, pues vamos a ver y vamos a utilizar el salto. Cosa importante, dijimos que teníamos 3 tipos de saltos. El J, el JAL y el JR. Entonces, el JAL funciona exactamente igual que el J, que es el que acabamos de ver. De forma similar, vamos a darle un desplazamiento de 26 bits que se va a multiplicar por 4, vamos a tener 28 bits y le concatenamos los 4 bits más significativos del PC y tenemos la dirección de 32 bits. ¿Qué diferencia hay entre el JAL y el J? El jump simple. Entre JAL y simplemente el jump, que también recibía un desplazamiento. Pues que el JAL antes de hacer el salto va a agarrar PC más 4 y lo va a guardar en el registro RA. Lo va a guardar ahí. ¿Para qué lo va a guardar ahí? Vamos a ver que esta instrucción va a ser súper útil cuando nosotros veamos el tema de funciones. Y también hablamos de que tenemos un JR, un Jump Register. ¿Qué va a hacer este JR? Va a recibir de argumento un registro con sus 32 bits completos y va a saltar a la dirección que está almacenada en este registro. Entonces, vean qué útil. Si nosotros ya tenemos una dirección en RA, podemos saltar ahí. Justamente eso lo vamos a ver
más adelante en el tema de funciones. De momento sigamos con nuestro if. ¿Qué teníamos en nuestro if? If A igual a B, ejecutamos este código. Si no, ejecutamos este código. Y cuando se acaba el código del if, vamos abajo del else. Y eso es lo que hace el if-else de forma normal. Entonces, ¿qué dijimos? Si S0 y S1 son diferentes, vamos a saltar al else. Si son iguales, vamos a ejecutar el código del if. ¿Ok? Hasta ahí igual. Lo que pasa es que cuando acabamos el código del if, vamos a poner un salto. ¿Salto a dónde? A end if. Vamos a saltar al final del if, cuando ya se acabó el else. Entonces vean que ya ahora no tenemos el problema que vamos a ejecutar el código del if y el del else, porque lo ejecutamos de forma secuencial, sino que aquí ponemos este salto. Cuando se acabó el código del if, vamos abajo, al fin del if. Y luego viene el else con su código, y cuando se acaba, pues de forma normal, pues va a seguir con este código, que sería lo mismo que haría el lenguaje de alto nivel. Muy bien. Tenemos un BEQ y un BNE, que básicamente el BEQ salta si son iguales, el BNE si son diferentes. Pero ¿qué pasa con las otras comparaciones? ¿Qué pasa con menor, mayor, menor igual, mayor igual? ¿Cómo hacemos? Tenemos un salto, si es mayor, si es menor, pues sí y no. Realmente en hardware no está implementado esas instrucciones con transistores, pero nosotros las podemos crear. Entonces, para comparar, nos facilitan esta instrucción, el SLT. SLT es set less than. Entonces, ¿qué va a hacer? Esto va a guardar un resultado en RD. ¿Y qué resultado? El resultado de la comparación de RS y de RT. ¿Y cómo los va a comparar? Si RS es menor y estrictamente menor que RT, RD va a tener un 1. Entonces de ahí viene el nombre. Set, como en el biestable RS, que era set reset, pues set de poner en 1, si es menor que. Entonces si RS es menor que RT, RD va a ser igual a 1. Si RS es mayor o igual que RT, RD va a ser igual a 0. Y con esta instrucción ya podemos comparar. Pero teníamos, además del SLT, teníamos otras variantes del SLT. Teníamos el SLT y el SLT-U, que el U era de unsigned, es decir, sin signo. Entonces vamos a ver estos dos casos. Entonces suponga que T1 es 1 y que T2 es esto que está aquí, todo unos, es decir, 8 Fs. ¿Okay? ¿Cuál es el valor de T0 en cada caso? ¿Okay? Pues justamente aquí viene el caso que T2 puede tener dos interpretaciones. Si nosotros hablamos que T2 es un número sin signo, pues es este número que está aquí, este número grande que está aquí. Si T2 es un número con signo, es menos 1. Entonces, T2 puede ser este número grande o puede ser menos 1, dependiendo si se interpreta como un número sin signo o con signo. Y entonces, ¿cómo le decimos al procesador? Yo quiero que T2 lo interprete con signo o que T2 lo interprete sin signo. Pues justamente con las instrucciones SLTU, SLT. Entonces, si yo quiero que lo interprete como un número sin signo, utilizo SLTU. Si quiero que lo interprete como un número con signo, entonces utilizo el SLT. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? En la primera instrucción con el SLTU, estamos comparando, estamos diciendo, es 1
menor que 4.294.967.295? Sí, efectivamente es menor. Entonces T0 va a ser igual a 1. En el siguiente caso, si hacemos una comparación para números con signo, que estamos diciendo, ¿es 1 menor que menos 1? No. Por lo tanto, T0 es igual a 0. Entonces así funciona la instrucción SLT y SLTU. Tenemos una opción también del SLT y el SLTU, que es el SLTI o el SLTIU, que es inmediato. Le podemos dar un número inmediato de 16 bits. En los ejercicios, en los ejemplos, vamos a utilizarlo. Ok, de momento seguimos. Entonces vamos a ver todas las comparaciones que nos faltan. De momento hemos visto salte si son iguales, salte si son diferentes. Entonces, ¿cómo podría yo implementar el resto de opciones? ¿Cómo puedo implementar lo que me falta? ¿Cómo puedo hacer un if A menor que B? Nuevamente, A se mapea a S0, B se mapea a S1. Entonces, ¿yo qué hago? Hago la comparación SLT. En T0 voy a guardar el resultado de A y de B. Entonces, T0 va a ser igual a 1 si A es menor que B. Entonces, si A es menor que B, yo quiero ejecutar el if. Es decir, que si T0 es 1, yo quiero ejecutar el if. Y quiero ejecutar el else si T0 es 0. Entonces, por eso aquí pongo BQ, salte si es igual T0 a 0. Si T0 es igual a 0, yo quiero ejecutar el else. ¿Por qué? Porque si T0 es 1, yo sí quiero ejecutar el if. Luego tenemos el jump and if y tenemos el else. Okay. Siguiente caso. El siguiente caso sería si A mayor o igual a B. En el caso anterior era A menor que B, ahora es A mayor o igual que B. Entonces, nuevamente utilizamos la instrucción SLT para comparar. Entonces, ¿qué comparamos? A y B. Entonces, T0 va a ser igual a 0 si A es mayor o igual a B. Entonces, si T0 es igual a 0, yo quiero ejecutar el if. Y quiero saltar si T0 es igual a 1. Entonces vean que justamente hago aquí la comparación. Salte si son diferentes T0 y 0. Es decir, si T0 es 1, va a ser diferente a 0, que es el registro 0, y va a saltar al else. Entonces, ¿cuándo va a saltar al else? Cuando no se cumple la condición de que A es mayor o igual que B. Si A es mayor o igual que B, T0 es igual a 0, por lo tanto el salto no se va a dar y se va a ejecutar el if. O sea, cuando se acaba el if, tenemos el jump and if y saltamos aquí. Siguiente condición sería A mayor que B. Vean que en los casos anteriores, en el SLT, el orden de los parámetros era en T0 guardamos el resultado y luego poníamos A y B. Ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a poner B y A. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que T0 es igual a 1 si B es menor que A, estrictamente menor que A. Entonces, si T0 es igual a 1, yo quiero ejecutar el if. Y quiero ejecutar el else si T0 es igual a 0. Entonces justamente pregunto eso. Si T0 es 0, saltamos al else. Caso contrario, ejecuto el if, llego al end if y salto.
Y la última comparación que nos quedaría es A menor o igual que B. Nuevamente comparamos B y A. ¿Y qué tenemos aquí? Que T0 es igual a 0 si B es mayor o igual que A. Entonces, si T0 es igual a 0, yo voy a querer ejecutar el if. Si T0 es 0, quiero ejecutar el if. Cuando llego al jump and if, me acaba el if. Y si T0 es igual a 1, ¿qué quiere decir? Que es diferente de 0. Entonces, si es diferente de 0, va a saltar al else. Salte si es diferente de 0. En este caso, pues T0 puede ser 1 o puede ser 0. Entonces vean que en todas las comparaciones las podemos hacer con el SLT, poniendo primero la A o primero el B. Luego haciendo uso del BQ y del BNE y comparando en todos los casos con el registro 0. Y con eso puedo hacer todas las comparaciones. A igual a B, A diferente de B, son inmediatas. Es el BQ y el BNE. A menor que B, A mayor o igual que B, A mayor que B, A menor o igual que B. En ese caso, pues sí necesito hacer uso del SLT y comparar siempre con el registro 0. En alto nivel también nosotros tenemos los bucles. Estos ciclos que se van a ejecutar una cantidad de veces o hasta que se cumpla con una condición, que básicamente nos sirve para ejecutar código múltiples veces. En particular, nosotros teníamos dos bucles que eran muy útiles, que era el for y el while. Entonces vamos a ver cómo podemos implementar estos bucles que se utilizaban en alto nivel en ensamblador. Entonces, para empezar, vamos a empezar con un ciclo for. Entonces, ¿cómo era el ciclo for? El ciclo for era, primero hago i igual a 0. Y luego pregunto, ¿es i menor que 100? Si i es menor que 100, si se cumple esta condición, ejecuto el código del for y luego hago i más más y vuelvo a preguntar por la condición i es menor que 100. I es menor que 100, ejecuto, taca, 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 hasta que i es igual a 100. Cuando i es igual a 100, no se cumple la condición y sigo con el código que está después del for. Así funcionaba el código for. Damos una condición inicial, luego preguntamos si se cumple una condición y luego vamos a interactuar con un contador. Tenía esas tres partes el código for. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos en lenguaje ensamblador? Pues lo primero es el i igual a 0. Entonces vamos a decir que la variable i se mapea en T0. Entonces vamos a tener que hacer 0 en T0. ¿Cómo podemos cargar un 0 en T0? Pues por ejemplo podemos hacer un AND de 0 y 0. Y eso nos va a dar un 0 en T0. Muy bien, y ahora sí entramos al código for. ¿Qué es lo primero que hacemos en el código for? Preguntamos si se cumple la condición. Entonces, ¿qué hacemos en este código for? Guardamos el resultado de la pregunta en T1. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Pues básicamente T1 es igual a 1 si T0 es menor que 100. Y vean que ahora hacemos uso del SLTIU, que este i es de inmediato. Y por eso yo le puedo poner como argumento un 100 aquí. Es importante que el valor inmediato siempre va aquí. No lo puedo poner aquí. No puedo poner aquí un 100, por ejemplo. Esto no se puede hacer. Aquí siempre va el registro destino. Aquí va el RS y aquí va el valor inmediato. Se tiene que cumplir siempre el formato de la instrucción.
Entonces aquí tenemos que T1 es igual a 1 si T0 es menor que 100. Es decir, que si se cumple la condición, T1 es igual a 1. Si T1 es 0, quiere decir que T0 ya llegó a 100. Entonces, si T1 es igual a 0, es decir, se llegó a 100, vamos a el end for. Entonces, si se cumple esa condición, se acabó el for. Luego viene el código del for, lo que queramos hacer ahí. Luego viene incrementar en 1 el i++ del código for, que sería un add i, un i inmediato. El resultado lo guardamos en T0 y lo que queremos es sumarle a T0 1. Y luego viene la instrucción de jump. Si no estuviera la instrucción de jump, pues se ejecutaría el end for, pero no. Este jump, ¿qué hace? Devolvernos al for para volver a preguntar si se cumple con la condición. Si se cumple, volvemos a ejecutar una vez más el código del for. Si no, acabamos. Muy bien. Ahora, otro ciclo for, otro bucle for, pero un poco diferente. En este caso, vamos a hacer un desde i igual 100 y mientras i sea mayor que 10, i menos menos. Nuevamente, i se mapea ante 0. Entonces, ¿qué hacemos? Pues primero, cargar la condición inicial. Entonces vamos a hacer un add i. En T0, que es i, vamos a guardar 0 más 100. Entonces con esto hacemos i igual 100. Lo cargamos. Y luego necesitamos ver hasta dónde llegamos, que llegamos hasta 10. Entonces en T1 vamos a sumarle 0 más 10. Entonces con esto tenemos que T1 es igual a 10. Entonces tenemos el contador y tenemos el límite hasta el que queremos llegar. Muy bien. Ahora sí, hacemos nuevamente uso de la instrucción de comparación. Empezamos el for y ¿qué comparamos? Entonces, comparamos T2 es igual a 1 si T1 es menor que T0, es decir, que i. Entonces, T2 es igual a 1 si se cumple la condición del for, es decir, que T1 sea menor que i. Cuando i llega a 10 ya son iguales y se acaba el for. Entonces, si T2 es 1, yo quiero ejecutar el for. Si T2 es igual a 0, quiero ir al end for. Entonces, si T2 es 0, salta. Si T2 es 1, ejecuta el for. Entonces, ejecuta el for, se acaba el código del for. Y ahora sí, hago i menos 1, que es el i menos menos que está en el ciclo for. Entonces, el add i nuevamente recibe un valor inmediato, que este valor inmediato es un número con signo. Entonces yo puedo ponerle menos 1. Y luego hacemos un jump al for y se ejecuta nuevamente. Ahora tenemos el ciclo while. En este caso, ¿qué tenemos? Vamos a ver. Tenemos una condición inicial que hace que i sea igual a 0. Y luego se tiene que ejecutar el ciclo mientras AI sea diferente de 0. ¿AI qué es? Pues el elemento de un array. Y aquí nos empieza a meter más cosas. Mientras AI sea diferente de 0, se ejecuta el ciclo while. ¿Y qué va a ir haciendo? Pues va a ser AI igual a 0, lleva a guardar un valor y hace i++ para pasar al siguiente elemento del array. Lee el siguiente elemento del array, si es diferente de 0, lo hace 0 y pasa al siguiente, y así sucesivamente. Entonces vamos a suponer que nuevamente i se va a mapear en T0 y a, que es la base del array, se mapea en S0. Entonces, lo primero que hay que hacer es
guardar un 0 en i. Entonces lo podemos hacer de esta forma. T0 es igual a la suma de 0 más 0. Muy bien. Y ahora sí, viene el ciclo while. ¿Qué hacemos en el ciclo while? Pues lo primero es leer ese elemento, el iésimo elemento del array. ¿Cómo lo leemos? Pues justamente se acuerdan que ¿cómo leemos el iésimo elemento de un array? ¿Cómo leemos el AI? Pues esto es igual a A más I por 4. Habíamos dicho. Entonces, justamente I es igual a T0. ¿Cómo multiplico T0 por 4? Lo desplazo a la izquierda 2 veces. Entonces, esta instrucción lo que está haciendo es calculando I por 4. Y luego la siguiente instrucción hace I por 4. Esta suma le está calculando la dirección del elemento del array, del iésimo elemento, que sería A más I por 4. Entonces vean que ya aquí tengo la dirección. En T1 tengo la dirección del iésimo elemento del array. Ahora tengo que leer ese elemento. Entonces, ¿cómo lo leo? Con un load word. Hago un load word de esa dirección que acabo de cargar, de ese iésimo elemento. Ya tengo en T1 la dirección exacta. No tengo que sumarle nada, entonces por eso pongo aquí un 0. Pero no tengo que sumarle nada. Ya en T1 tengo la dirección del iésimo elemento. Y ese elemento lo guardo en T2. Si ese elemento es 0, entonces vamos al end while. Entonces aquí comparo si T2 es igual a 0. Entonces vean qué interesante. Algo que en un lenguaje de alto nivel hago o puedo escribir de esta forma, while AI diferente de 0, en lenguaje ensamblador me lleva 4 instrucciones a hacerlo. Tengo que calcular la dirección, leer esa dirección y luego hacer la comparación. Vean que ya aquí lo estamos haciendo súper fino. Estamos haciéndolo a nivel de memoria. Calculamos la dirección con estas dos instrucciones. Calculamos la dirección. Con esta instrucción leo de memoria. Y con esta instrucción comparo. ¿Okay? Muy bien. Ahora sí, tenemos que hacer lo que hace el while. ¿Qué hace el while? Pues en la dirección que calculé anteriormente, guarda 0. Entonces un store word de 0 en la dirección que calculé anteriormente, que está en T1. Entonces le tengo que sumar 0 a esa dirección. Ya la calculé en T1. Luego tengo que hacer I más, que sería esto que está aquí. Simplemente sumarle un 1 al I y saltar nuevamente al while para leer el siguiente elemento del array. Entonces, de esta forma se haría este ciclo while que está aquí. Muy bien, ahora sí, vamos a hacer dos ejercicios. El primer ejercicio sería traducir este while que está aquí a lenguaje ensamblador. Entonces, tómense su tiempo, pónganle pausa al vídeo y una vez que lo resuelvan, pues ven la solución. Seguimos con la solución. Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer, al igual que en el ejemplo anterior, es cargar en i un 0, que ese i pues es mi contador. En este caso, pues lo que voy a hacer para cargar el 0 es hacer una resta de T0 menos T0 y justamente T0 menos T0 me va a dar 0 y eso lo guardo en T0. Entonces con esto hago i igual a 0. Ahora sí, es parecido al caso anterior. Entonces lo primero que tengo que hacer es calcular el i por 4. Ese i por 4 se lo voy a sumar a la base del array, que es a, para calcular la dirección. Entonces calculo la dirección como a
más i por 4. Entonces ya en T1 tengo la dirección del elemento, del iésimo elemento. Y lo puedo cargar. Entonces ahora sí, en T2 voy a tener el iésimo elemento del array. Y voy a compararlo con 0. Si T2 es 0, se acabó el ciclo. End while. Si no, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer lo que me dice el ciclo while, que el ciclo while es agarrar el iésimo más un elemento y sumarle 1. Entonces, tengo que leer el iésimo más un elemento. ¿Dónde está el iésimo más un elemento? Pues 4 posiciones más abajo del iésimo elemento. En T1 yo tengo la dirección de AI. Entonces, si le sumo 4, puedo tener el iésimo más un elemento. Entonces, ahora T2 es igual a AI más 1, al siguiente elemento que está 4 posiciones más adelante del iésimo elemento. A T2 le sumo 1, entonces simplemente T2 es igual a T2 más 1, y ahora ese resultado lo guardo en AI, que en T1 tengo la dirección de AI. No le sumo nada porque quiero guardarlo en AI, no en AI más 1, ni en AI menos 1, ni nada, en AI. Le sumo 1 al I más más, y me faltaría poner un jump a el while. Simplemente no podría simplemente acabar, sino que tendría que poner un jump al while para poder regresar al while y seguir con el siguiente elemento. Entonces aquí tendría que poner un jump al while. Y este jump al while pues saltaría aquí. Muy bien. Y el ejercicio número 2, que sería este, sería un for. Entonces sería un for desde igual 100 hasta 0. Lo vamos decrementando cada vez. Y lo que hago es AI igual a AI menos 1 por 2. Y este i más más, pues no habría que hacerlo, porque ya el for modifica el i. Este i más más no habría que hacerlo. Nuevamente i se mapea en T0 y a se mapea en S0. Tómese un tiempo para hacer este ejercicio y ya vemos la solución. Muy bien. ¿Cómo hacemos la solución de este ejercicio? Pues bueno, nuevamente este i más más no iría aquí y hacemos la solución. Entonces la solución sería, primero tenemos que cargar ese 100 en i. Nuevamente eso lo hacemos con un ATI de 0 más 100. Entonces en T0 nos queda ese 100. Ahora tenemos que ver si se cumple la condición del for. Entonces hacemos un SLTU. ¿Y qué hacemos? Comparamos 0 con T0. Entonces T2 va a ser igual a 1 si 0 es menor que T0. En el momento que T0 llegue a 0, son iguales, ya no se cumple la condición y tenemos que salirnos del for. Entonces, en el momento en que T0 sea 0, el T2 va a ser igual a 0. Es decir, que si T2 es igual a 0, se acabó. Vamos al end for. Si T2 es 1, es diferente de 0, vamos a ejecutar el for. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular nuevamente la dirección de AI, del iésimo elemento. Entonces, ¿cómo lo hacemos para calcular la dirección del iésimo elemento? Pues exactamente igual que en los casos anteriores. Vamos a tomar y vamos a multiplicar i por 4. Vamos a calcular la dirección
que sería igual a más I por 4. Y de esta forma ya tengo la dirección del iésimo elemento de A a I. Ahora, yo no quiero leer el iésimo elemento, quiero leer el iésimo menos un elemento. Entonces, ¿qué hago? Pues en este caso, T2 va a ser igual a I menos 1. Vean que el iésimo menos un elemento está en menos 4 posiciones de memoria. Aquí tengo la dirección del IES, en T1 tengo la dirección del AI, entonces AI menos 1 estaría en menos 4 posiciones. Y de esa forma calculo el valor de T2. ¿Cómo multiplico por 2? Pues nuevamente lo que hago es desplazar una vez a la izquierda. Y ya una vez que tengo el resultado, lo guardo ese resultado en AI. Aquí no sumo nada porque quiero la dirección de AI. Luego hago I menos menos y saltamos al ciclo for. Muy bien, hasta aquí acabamos el conjunto de instrucciones del procesador MIPS. Ya con esto, pues podemos empezar a hacer problemas y a ver nueva teoría de cómo realizar funciones, y eso lo haremos en vídeos siguientes. Muchas gracias.